Cursos de Opus van, cursos de Opus vienen, y los temas donde más grado de dificultad puedes encontrar en un presupuesto son los que por lo general no explicamos. Así que como una exclusiva voy a enseñarte en esta clase cómo el IVA o el impuesto aplicado a insumos o servicios puede afectar de manera distinta a cada proyecto presupuestado. Por ello es importantísimo que conozcas todas las herramientas que tiene el sistema para que decidas cuál utilizar dependiendo de tus necesidades. Quédate hasta el final de esta clase y sorpréndete cómo algo que crees complicado de resolver puede resultar muy fácil haciéndolo en Opus. Solo es cuestión de saberlo. Así que sin más, comenzamos. Recuerden amigos, esta es una exclusiva de franquicia IC Opus. Ok, este es el Opus 22. Aquí estoy en el proyecto y nos vamos a enfocar primero, antes que cualquier cosa, nos vamos a ubicar aquí en la parte de la configuración. Digamos que de ahí vamos a conocer varias opciones que nos presta el sistema, ¿no? Lo primero que vamos a ver aquí en la cajita de configuración sería lo primero, ¿no?, que hay aquí, que se denomina información financiera. Recuerden tener apagados sus micrófonos, y una vez que ustedes deseen comentar algo lo vuelven a prender. Voy a apagarte tantito, Gustavo, o a menos de que quieras comentar algo. Ah, perfecto. Te voy a mutear tantito, pero luego en cualquier momento me pueden interrumpir. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos aquí. Nos vamos a concentrar, como ya les comenté, en la parte de la configuración. Vamos a darle clic aquí a la opción de información financiera. Un clic, por favor. Y aquí en la parte de la información financiera tengo el apartado del impuesto, ¿vale? Del impuesto de la representación del IVA que aplique para cada país, para cada zona. Incluso en México, por algunas zonas, cambia el IVA generalizado del 16% por el IVA que aplique, por ejemplo, en la zona fronteriza. O si te encuentras ubicado en otro país, como algunos colegas que están aquí conectados al curso, que son, me parece que de Honduras, bueno, ahí es donde van a describir las siglas del IVA y el porcentaje que aplique para su país. En este caso, en la Ciudad de México se denomina impuesto al valor agregado, abreviado, y una representación del porcentaje del 16%. Quizás esta parte puede resultar tan sencillo como decir: indiquen el IVA, apliquen el 16% y denle clic en aceptar. Esa sería la parte más racional del curso, para efectos de ir mitigando tiempos, para ir simplificando tiempos. Pero en el caso de los presupuestos de obra, el IVA puede tener ciertas particularidades dependiendo del tipo de proyecto que estemos realizando. Por eso es que en el momento de explicar el manejo del IVA, es importante que tomemos conciencia que esto es algo que se tiene que explicar de manera detallada, para que el usuario sepa qué hacer en situaciones que puedan parecer complejas. Obviamente, al no conocer los alcances del sistema, probablemente se queden así en shock de no saber qué se puede hacer con el manejo del IVA. Esto lo comento en varios sentidos, ¿no? El principal, un proyecto de edificación que tenga que ver con proyectos de vivienda, es decir, construcción de edificios de departamentos, de casas, habitación. El IVA, como es un IVA, no le llaman, se me fue la palabrita, el IVA va aplicado directamente sobre los materiales. En este caso, el manejo del IVA en un proyecto de vivienda, tendríamos nosotros que aplicar ese IVA únicamente a los materiales, ¿vale? Porque, como le llama Hacienda, fue la palabra que olvidé, el IVA no es acreditable. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de contemplar desde la creación de los insumos, que estos insumos se les aplique el IVA que corresponda. Entonces, en ese sentido, cuando estamos en un proyecto que tenga que ver con vivienda, es importante saber qué hacer y cómo manejarlo. Para ello, me voy a ubicar aquí en la versión anterior, que es el Opus 21, para abrir un proyecto para que comprendamos cómo manejaríamos el IVA en este tipo de proyectos. Si pensaban que íbamos a empezar con la creación de agrupadores, partidas y subpartidas, conceptos, capturar precios unitarios, esa parte es la parte que vendría en una siguiente fase, que me parece que hoy mismo alcanzaríamos
a ver esto. Sin embargo, primero hay que conocer, digamos, las diferentes variantes que se pueden presentar en un concurso, ¿correcto? Entonces voy a abrir para esto el ejemplo Opus. No sé si ya esté manipulado el ejemplo Opus aquí en la versión 21, pero voy a abrir el proyecto sin que ustedes lo abran. Quédense ahí, por favor. Necesito que me presten toda la atención posible para que en este caso se comprenda mejor lo que quiero explicar. Bien, ahorita me acabo de arrepentir. Quiero mejor tomar un proyecto de una copia sobre un proyecto que fue construido con precios actualizados al día de hoy, al mes correspondiente. Entonces voy a cerrar este proyecto y voy a tomar uno. Le voy a dar aquí cerrar. Y aquí voy a utilizar, es más, ustedes van a ir aprendiendo algunas herramientas matando dos pájaros de un solo tiro. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar un proyecto. Voy a copiar un proyecto y le voy a poner aquí casa. Le voy a sacar la copia de este proyecto y le voy a poner casa habitacional nivel medio, por citar un ejemplo. Aquí ya renombré el proyecto basado en una copia y sobre esto vamos a explicar cómo se estructuraría este presupuesto con base al manejo de monedas o al manejo del IVA. Una vez creado, pues aquí ya tengo la copia. Le voy a dar a abrir y ya tengo una copia fiel del proyecto. Ahí está. Ahorita vamos a explicar más adelante cómo se estructura este presupuesto, cómo se construye. Entonces miren, este presupuesto déjenme revisar aquí, creo que está a costo directo. Vamos a darle clic aquí en herramientas, en el pie de precios unitarios, que también esto lo vamos a explicar a detalle. Vean que en el caso del indirecto de oficina, indirecto de campo, está todo en ceros, como debe ser. Es un proyecto a costo directo. Voy a leer un formato, eso también se lo voy a explicar más adelante. Le voy a poner pie de precios único y por sobrecosto, digamos que del proyecto a costo directo, le voy a representar un precio de venta entre indirectos y utilidad del 30%, del 28%, por citar un ejemplo, ¿no? Le voy a dar a aceptar y lo que vamos a ver a continuación es un presupuesto que tiene un importe de 3.360.000 a costo directo, pero que a precio de venta le va a sumar el 20%. Y aquí ya tengo el presupuesto a precio de venta de 4.301.000. ¿Qué sucede aquí? Importante, el presupuesto, cuando yo estoy cargando insumos al presupuesto, me voy a ir del lado izquierdo y voy a acceder al catálogo de insumos, que es la carpeta de insumos, y me voy a ir aquí al catálogo de materiales. ¿Correcto? Vamos a darle un clic. Entonces nosotros por defecto, este presupuesto, este catálogo de insumos, aquí aparece la arena de mina con un costo de 297.60 el metro cúbico, la grava de mina del tamaño de 3 octavos, 372 el metro cúbico. Y esto, señores, todos los precios que están acá son precios actualizados. En este caso aquí me aparece al 6 de septiembre del 2022, ¿correcto? Bueno, entonces estos insumos que aparecen en cualquiera de las bases de datos de precios unitarios son costos de insumos que van sin el IVA, ¿correcto? ¿Por qué? Porque normalmente el IVA se aplica al final del presupuesto. Y entonces, en ese sentido, los insumos que vamos a ver representados acá son insumos que no llevan el IVA. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, del cemento gris, vamos a abrir la calculadora. El cemento gris tiene un costo de 3.610 por 1.16. Entonces estamos hablando que el material con el IVA está en 4.187.6 la tonelada de cemento, ¿correcto? Y así sucesivamente para el resto de los insumos. Ahora bien, el presupuesto que estamos aquí describiendo, que es 4.301.000, le debemos aplicar el IVA para entonces obtener un presupuesto ya con IVA. Entonces, en este caso, vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo es el camino para llegar a los importes. Entonces aquí tengo primero me debo de fijar aquí en el menú inicio, en parámetros del proyecto, que es donde estamos ubicados ahorita
y que les pedí que se quedaran ahí detenidos tantito en lo que explico todo este esquema de los parámetros del proyecto. Vamos a esperar a que se abra la ventana. ¿Vale? Y aquí en la información financiera tengo un impuesto que aquí dice impuesto. Entonces aquí voy a tener el cuidado de darle clic aquí al IVA, ponerle la descripción del IVA y el porcentaje que aplique para mi zona. En este caso es el IVA del 16%. Observen ustedes que al aplicar el IVA del 16%, yo le doy clic aquí en aceptar. Vean que el importe aquí no va a cambiar, son 4.301.515. El importe, ¿dónde cambia? Bueno, va a cambiar en los diferentes escenarios de la presentación de un presupuesto. Entonces, en este caso, si yo a este presupuesto le quiero aplicar el IVA generalizado del 16% después del importe a precio de venta, entonces serían 4.301.515 por 1.16, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo obtenemos ese resultado. Me voy aquí al menú informes, le doy clic a vista preliminar y aquí en vista preliminar esperamos a que se despliegue la ventana de parámetros. Ahí está. Entonces aquí voy a obtener el reporte del presupuesto y aquí tengo una opción al final de todo esto donde, déjenme ver dónde viene, totalizar reporte, precio unitario, totalizar hoja, totalizar por hoja. Bueno, entonces me voy aquí al presupuesto, precio de conceptos, precio con IVA, y aquí hay una opción que dice imprimir impuesto, ¿vale? En el precio unitario o sobre materiales. En este caso el sistema aquí no me permite aplicar el IVA sobre los materiales, porque entonces tendría yo que decirle al sistema que utilice esta opción, precio unitario más impuesto, ¿correcto? Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer con esta opción a precio unitario es darle la opción aquí de imprimir el impuesto, ¿vale? Vamos a observar aquí tantito cómo lo resuelve el sistema para que lo vayamos palpando. Ok, aquí nada más utilizo una opción de totalizar por hoja y le doy clic en aceptar. Vamos a ver el resultado, son 4.301.515, ¿vale? Y al final, una vez que termine la presentación del presupuesto, voy a tener un importe de 4.301.000. De hecho, voy a mover tantito la ventana, ¿vale? Aquí está, miren, estoy flotando tantito la presentación preliminar. Y aquí tengo el importe de 4.301.000, indicándole un IVA generalizado del 16%, por lo tanto, y aplicando el IVA del 16%, tengo un presupuesto de 4.989.758. Digamos que este es el estándar. Para cualquier presupuesto de obra que no tenga que ver con vivienda, este sería el esquema. Sin embargo, si estamos en proyectos, y lo voy a poner más complejo, por eso es que aquí es bien importante saber cuáles son las estrategias a seguir cuando vamos a tener manejos del IVA de acuerdo a lo que establece o estipula la ley o en este caso el cliente. ¿Correcto? Entonces esto es el común denominador de la mayoría de los presupuestos de obra. Digamos que en el 90% de los presupuestos ustedes van a manejar este esquema de IVA, el importe total por el IVA que aplique para su zona, y al final tener un importe total del presupuesto. ¿Ok? Bueno, pero en este caso, cuando estamos en un proyecto de vivienda, el IVA no es acreditable, por lo tanto se tiene que considerar dentro de los insumos. Entonces hay varias opciones que podemos hacer acá. Eso significa que los materiales que están cargados en este presupuesto están sin IVA. Esos que ustedes ven aquí no tienen aplicado el IVA del 16%. Entonces Opus tiene una forma de poderlo aplicar sin que yo tenga que cambiar aquí los insumos y ponerle la multiplicación de cada insumo por el 1.16 para obtener el IVA, ¿no? Eso también se puede hacer en Opus. Sin embargo, Opus tiene una herramienta para poder presentar tanto en los análisis de precios unitarios como en el catálogo de conceptos que aplique automáticamente el IVA sobre los insumos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí en el menú informes, en vista preliminar, en esta ventanita que
Bueno, estoy ahorita ubicado en el catálogo de materiales, perdón, este es un error. Me voy a pasar para la hoja del presupuesto programable, simplemente me cambié de pantalla. Ahora me voy ahora sí a informes, porque estoy en la vista activa, que es el presupuesto programable. Le voy a dar vista preliminar, un clic aquí en vista preliminar, y aquí tengo el presupuesto. Sin embargo, ahora lo que le voy a indicar al sistema es que me presente voy a regreso al presupuesto, que me presente los precios, el precio unitario. Aquí estoy ya en la hoja del presupuesto, ¿vale? Que me presente los precios unitarios y que le aplique el IVA considerando los impuestos. Entonces aquí utilizo esta opción de precio unitario más impuesto. Entonces si yo marco esta opción de precio unitario más impuesto, al tener marcada esta opción, yo le indico al sistema que el precio unitario no sea sobre el total, incluyendo materiales, mano de obra, herramienta y equipo, sino que sea solamente aplicándolo sobre el tema de los materiales. De esta manera, todos los insumos que están en la hoja del presupuesto y que no tienen cargado el IVA, se los vamos a cargar aquí mediante esta instrucción. Y no quiere decir que con esta instrucción va y actualiza los insumos del catálogo, no, los va a dejar igual. Simplemente el sistema va a hacer un cálculo por ustedes y les va a presentar el presupuesto, incluyendo el IVA en los materiales, ¿no? Entonces, si yo utilizo esta opción de precio unitario más impuesto sobre los materiales, ¿vale? Entonces le voy a dar clic aquí en aceptar. Y vamos a ver que el resultado de los 4.301.000 va a tener una variación, porque le estamos pidiendo al sistema que ahora aplique el IVA sobre los materiales. Vamos a ver cómo resulta. Ahí está. Entonces aquí tengo el importe total del presupuesto y el sistema solo calculó el IVA para los materiales y me da un importe de 4.606.000 que van incluido con el impuesto sobre el IVA de los materiales. ¿Correcto? Entonces esa es una forma de poderlo hacer. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Recuerden prender micrófonos para poder para poderlos escuchar. Bueno, claro. Ahora, de igual manera, si yo quiero imprimir, me voy aquí a informes, vista preliminar, y ahora quiero imprimir mis análisis de precios unitarios, ¿vale? Aquí debo de tener una opción para poder incluir el impuesto. Miren, vean que aquí imprimir impuesto sobre el precio unitario o sobre los materiales. Entonces aquí marco la opción de sobre materiales, y al imprimir los conceptos, de hecho, miren, para que no se tarde mucho el sistema en imprimir, voy a seleccionar algún concepto, por ejemplo el cimiento. Me voy a informes, vista preliminar, análisis de precios unitarios. Le voy a decir que sea sobre el rango del concepto seleccionado, que en este caso el concepto seleccionado es el cimiento. Entonces le estoy diciendo, o imprímeme nada más este precio unitario que estoy seleccionando. Ok, ahora sí, me voy aquí a la parte de abajo, le digo imprimir impuesto, pero que sea sobre los materiales. Le doy clic, ahora espero la tarjeta del precio unitario aplicando ese IVA. Entonces vamos a ver aquí al final que el precio unitario que está aplicando aquí el sistema lo está haciendo únicamente obteniendo el IVA de los materiales que están en este concepto de trabajo. Ok, esa es la forma de poder manipular ese escenario de IVA, ya sea en la hoja del presupuesto o en los análisis de precios unitarios. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos que estos materiales se vean afectados por el IVA para presentarlo bajo la impresión o el método tradicional, pero que el sistema aplique el IVA sobre los materiales directamente en los insumos? ¿Ok? Eso también se puede hacer en Opus. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues aquí en las opciones del menú inicio, parámetros del proyecto, que es donde están ustedes ubicados. Entonces aquí hay una parte que se llama naturalezas, que voy a llegar también a este punto y voy a lo voy a explicar detalladamente. Me voy aquí a naturalezas. Bueno, entonces aquí el sistema sobre los materiales, vean que aquí hay un tipo de recurso que es materiales,
aquí hay una fórmula predeterminada que también más adelante lo vamos a explicar cuando entremos al tema de la creación de insumos. Aquí me voy a ir al recuadrito para abrir la fórmula que hay acá, ¿vale? Le doy un clic al recuadro de los puntos suspensivos y aquí pues simplemente en esta expresión que aparece acá del costo nacional más el índice 1 más el índice 2 más el índice 3, que en teoría sería un precio asociado al insumo, más el costo 1, más el costo 2, más el costo 3, tienes un total del insumo de tanto, ¿no? Entonces yo desde aquí le puedo decir al sistema, mira, sobre todo lo que yo ponga ahí, multiplícale el IVA del 16%, por ejemplo, que es en México. Entonces al darle clic aquí, al hacer esto, por ejemplo, puedo manejar paréntesis, lo puedo hacer así y darle clic aquí en aceptar. Aquí ya modifiqué la fórmula para aplicarle el IVA a todos los materiales que involucran en ese proyecto, ¿correcto? Entonces aquí le vamos a dar un recálculo, ¿vale? Y en este recálculo el sistema debería de estar aplicando el IVA el 16% sobre los costos de insumos. Vean que ahora el proyecto tiene un importe de 4.695.672 porque le aplicó el IVA directamente sobre el catálogo de materiales. Le voy a dar un clic aquí en materiales y estos insumos aquí ya tienen la aplicación del IVA. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan del cemento que tenía un costo de 3.600? Vean que aquí tengo un costo de 7.714. Pero Opus es un sistema muy ordenado. Eso me fascina de Opus, porque si de pronto yo le quiero decir al sistema, oye, pero ¿cuánto me cuesta el insumo sin el IVA, ¿no? ¿Cómo le pregunto al sistema cuál sería el costo del material sin el IVA? Entonces pues habilito unas columnas que están ocultas acá, que también más adelante se los voy a explicar. Entonces aquí sobre las cabeceras de columna voy a mostrar, aquí tengo el selector de columnas ocultas y aquí voy a llamar a un insumo que se llame costo moneda nacional. Hay uno que dice costo base, miren. Lo voy a llamar para acá el costo base y vean que el costo base me da el costo del insumo sin el IVA. ¿Vale? Correcto. Pero ahora, ¿qué ventajas me presenta esto y qué desventaja me presenta? Bueno, este proyecto ya se convirtió a futuro en una base de datos que yo puedo consultar para obtener precios unitarios. Pero si de pronto estoy en un proyecto que no tenga nada que ver con vivienda, va a arrastrar ese IVA que yo le estoy aplicando particularmente a ese catálogo. Únicamente estoy afectando al catálogo en cuestión. Por eso es que lo más recomendable es que nosotros hagamos el manejo del IVA con la opción que tiene Opus para decir, ¿quieres considerar el IVA en los materiales? Bueno, márcala y listo, yo hago el cálculo sin que tú tengas que modificar tus costos bases e insumos. Pero si lo quieres aplicar al presupuesto, también se puede. La prueba para muestra un botón, ¿no? Les acabo de explicar cómo hice esa modificación únicamente ubicándome en el menú inicio, en parámetros del proyecto, y aquí tenemos algo que se llama naturalezas, que son los tipos de recursos que existen en Opus. Ya les voy a explicar más adelante a detalle esto. Y aquí en el costo moneda nacional, en el costo de la moneda local, hice esta expresión de aplicarle el IVA directamente sobre los materiales. Esa es una forma, ¿correcto? Se la voy a quitar, le voy a dar clic aquí en aceptar, le voy a dar a aceptar y ahora pues si regreso al presupuesto programable debe de quitar el insumos de los materiales. ¿Ok? Bueno, entonces le voy a dar aquí recalcular, 4.695.000 van a reducir ahorita a 4.300.000 si no mal recuerdo. Entonces estoy haciendo el recálculo, ahí está, ¿no? Entonces ya tengo 4.301.000, ¿vale? Bueno, ahora voy a hacer una ligera situación para complicar la situación en un proyecto. Entonces vamos a poner un ejemplo, miren. ¿Qué pasaría cuando tengo un proyecto combinado entre una obra que no tenga que ver con vivienda y una obra generalizada, como por ejemplo la construcción de un centro comercial, donde en estos centros comerciales modernos luego ya tienen el complejo de edificios de departamentos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para que en un presupuesto donde yo tenga
la zona de proyectos generalizados contra los proyectos, los agrupadores o conceptos que tengan que ver con vivienda, ¿cómo hago para que convivan y a cada uno se le aplican IVAs diferentes? Ahí ya está bien complejo, ¿no? Es algo complejo de poder definir. Entonces voy a poner un ejemplo aquí en esta estructura. Voy a agregar un agrupador, le voy a sacar un duplicado, eso se los voy a explicar también, así que no se me desesperen. Entonces aquí le estoy sacando un duplicado al agrupador principal y al segundo agrupador que se acaba de crear le voy a poner, por ejemplo, área comercial. Entonces todo lo que tengo arriba tiene que ver con casa habitación y todo lo que tenga que ver aquí abajo después del agrupador con área comercial. Vamos a hacer aquí una ligera modificación, si me lo permiten. Entonces voy a, no sé, por ejemplo, obviamente pues aquí cambian volumetrías, cambian otras cosas, cambian conceptos, cambian, pero lo queremos hacer rápido para fin de poder explicar el ejercicio. Vamos a suponer que el área comercial me cuesta exactamente lo mismo que la construcción de una casa. No sé, vamos a poner el ejemplo acá para que sea más racional el ejemplo. Le voy a poner aquí a la parte del área comercial. Vamos a ponerla aquí. No sé, me voy a ir aquí inicio. Ahorita lo explico, así que me quiero ir rápido. Nada más para explicar, me voy a ir aquí a la parte de cálculos. Le voy a dar clic aquí a la opción de permitir la captura de unidad y cantidad en los agrupadores. Eso también lo voy a explicar con mayor detenimiento. Y entonces aquí en el área comercial le voy a poner cantidad 3 a modo de que el importe total se me duplique, ¿no? Entonces ahí ya está. Entonces voy a hacer un recálculo y ahora tengo un presupuesto donde el área comercial me cuesta 12 millones y la casa habitación me cuesta 4 millones. 4.301.000. ¿Vale? Ya está. Ahora, en este proyecto, que es un mismo presupuesto, está conviviendo la zona comercial, que se comporta con un IVA generalizado, y la casa nivel medio, que se comporta de forma independiente en el manejo del IVA. Eso es súper complejo de poderlo expresar en un presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes en caso de que tuvieran, en el caso hipotético, pues que tuvieran ustedes una situación así? Porque ha sucedido. Entonces Opus se cuelga de una herramienta muy eficaz que es en el menú herramientas. Vamos a tener todo un tema sobre explicar el pie de precios unitarios. Y vean que aquí yo manejé un sobrecosto generalizado del 28%, ¿no? Vamos a olvidarnos tantito de él. Voy a entrar aquí a leer formato y tengo un formato denominado IVA en los materiales. Le voy a dar clic aquí en aceptar. ¿Vale? Entonces tengo un total de indirectos que dije del 28%. ¿Vale? Y el IVA, y tengo una línea donde voy a manejar el IVA de una forma personalizada. Entonces voy a abrir aquí tantito la fórmula. ¿Vale? Ahí está. Y aquí simplemente pues voy a eliminar todo esto y solamente le voy a decir al sistema que me haga la aplicación del IVA de forma personalizada. Entonces aquí le estoy diciendo que el porcentaje del IVA, que el porcentaje P IVA, la sigla de P y la palabra IVA que está aquí, se refiere al porcentaje del IVA dividido entre 100 multiplicado por el material explotado. ¿Vale? Eso, calma, los voy a explicar más adelante, ¿no? Con mucha más tranquilidad. Y aquí en el IVA del 16% le voy a decir 0% acá y listo, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Entonces tengo un proyecto donde el sobrecosto sigue siendo el mismo, 17.206.062.20. ¿Vale? Ahí simplemente estoy recalculando. ¿Vale? Vean que no me movió absolutamente nada el sistema. Pero aquí viene la gran, pues lo que resuelve Opus. Vean que aquí, si yo sé, voy a colapsar el agrupador. ¿Vale? Lo voy a poner a un primer nivel. Entonces tengo la casa nivel medio, donde le voy a aplicar un IVA generalizado únicamente a lo que tenga que ver
con la casa y el área comercial le voy a decir que no aplique el IVA sobre los materiales. Entonces, ¿cómo está eso, no? ¿Cómo está de complejo eso? De verdad, se pueden quebrar la cabeza si antes no les indicaron cómo resolver esa situación. ¿Vale? Entonces lo que yo hago es tomar el agrupador principal. Vean qué sencillo es, ¿no? Voy a tomar el agrupador principal, que en este caso es la casa habitación. La estoy seleccionando. Y una vez seleccionado, me voy aquí al menú herramientas, parte superior, menú herramientas. Estoy accediendo acá. Y le voy a dar clic a la opción que dice o que se denomina asignar pie de precios al renglón. A ver si me entienden. O a ver si lo explico bien. Entonces le doy un clic aquí. ¿Vale? Se abre la estructura del pie de precios unitarios que hace ratito configuré. Con el 28%. Y le voy a indicar al sistema que aquí a esta línea que tengo seleccionada, que es la casa nivel medio, le voy a aplicar un IVA del 16%. ¿Vale? Y obviamente el área comercial no va a ser afectada por ese IVA. Entonces vamos a darle clic aquí. Vean que aquí le voy a dar aceptar. ¿Vale? Me dice que es necesario recalcular el presupuesto. Le doy clic aquí en aceptar. Y en la parte cómo recalculo. Bueno, tengo varios caminos. Aquí en la parte inferior tengo un botoncito que dice rec, que nos recomienda hacer un recálculo. O en el menú principal tengo la opción de recalcular, o con el F9 que conocen los que trabajaron en el Opus 2010. Con el F9 se recalcula. Entonces le voy a dar clic aquí en recalcular y vean que los 4.301.515 van a tener una afectación en IVA a los materiales y me lo va a llevar a 4.600.000 y fracción, si no mal recuerdo. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces ahora vean que se afectó únicamente la línea que tiene que ver con la casa habitación y el área comercial no fue afectada por el IVA en los materiales. Es increíble, pero cierto. Vamos a poner un ejemplo para poner a prueba lo que acabamos de hacer. Vamos a suponer que yo aquí a esta cocinita integral, que es un solo concepto, en el presupuesto tiene un costo de 108.580, donde a esa matriz de precio unitario se le está aplicando el IVA en los materiales. Me voy a ir aquí al área comercial y aquí en la parte de abajo abro la cocina integral. Es el ejemplo palpable. Vean que una tiene 108.580 y la otra, que se refiere al mismo código, pero que tienen condiciones diferentes en el presupuesto, tengo un costo de 97.505.78. ¿Qué lo está haciendo diferente? Bueno, vamos a verlo en la impresión. Así que lo que hago en este momento es seleccionar el concepto de cocina integral de la partida de vivienda de la casa y voy a seleccionar con la tecla control, selecciono el concepto de cocina que forma parte del área comercial, ¿correcto? Entonces le voy a decir imprímeme el precio unitario para compararlos y ver cómo está estructurado uno y otro para ver cuáles son las diferencias. Entonces aquí en el menú informes, que es el camino que siempre vamos a elegir para imprimir lo que quiero ver en pantalla, entonces le doy clic aquí al menú informes, parte superior izquierda, y me voy aquí a presentación preliminar. Le doy un clic aquí, se va a abrir esta ventanita y le voy a decir preséntame el análisis de precios de los elementos que tengo seleccionado, que en este caso sería la cocina del proyecto habitacional y la casa del proyecto de cocina del área comercial. Entonces le voy a dar clic en aceptar y ahora el sistema va a presentar las dos tarjetas. Déjenme cambiar la forma de presentación de la... No me acuerdo cómo era el cambio. Déjenme ver dónde... dos páginas. Esta de acá. Bueno, entonces me fui un poquito, pero vean, lo que quiero es maximizar un poquito. Ahí ya lo aprecio mejor. Ahí está. Vean que aquí el análisis de precio de la cocina integral, que tiene un costo igual. Vean que el costo del insumo no varió. Son 69.216 el costo de esta cocinita. Y luego del otro lado, que pertenece al área comercial, está en 69.216. La diferencia está en lo que le indiqué aquí al sistema, que toda la partida
de que tuviera que ver con vivienda, le aplicara el IVA del 16%, y al del área comercial se fue con el 0%. Pero de esta manera, ustedes lograron resolver un problema que puede ser tan complejo si de pronto no conocen todos los alcances que nos puede ofrecer la herramienta. Y ya se dieron cuenta que en la explicación no era tan fácil como llegar y decirles: indiquen el IVA acá, pongan el porcentaje que aplique para su localidad, para su país, le dan a aceptar, listo, vámonos a crear conceptos, agrupadores y todo. Ajá, y cuando tengan condiciones en las que tengan que enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿cómo estoy preparado para poderlos aplicar a un presupuesto? Por eso queda ahí esta preocupación de tocar temas que aparentemente son temas que no se utilizan en el 90% de los casos, pero cuando se llega a utilizar, sí que es importante que sepamos cómo hacerlo. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Correcto. No, todo está bien.